La antigua Roma fue la civilización más importante e influyente de la Edad Antigua y la más importante de Europa Occidental, ubicada en la península itálica en el mar Mediterráneo. El territorio estaba poblado por distintos pueblos en el río Tíber, entre los que se destacaron los latinos, los sabinos y los etruscos. La historia de Roma se divide en tres períodos: la monarquía, la república y el imperio. Según la tradición romana, los hermanos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina, fueron los responsables de la fundación de la ciudad en el año 753 a.C. sobre el monte Palatino. De adultos hubo un enfrentamiento entre los dos, donde Rómulo mató a Remo, convirtiéndose así en el primer rey de Roma. La monarquía romana era electiva y vitalicia. Electiva porque el rey era elegido a través del voto, y vitalicia porque conservaba su cargo hasta su muerte. Los jefes de las principales familias eran los encargados de nombrar al nuevo rey. El séptimo y último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio. La monarquía romana cayó porque los patricios estaban en desacuerdo con el gobierno de Tarquinio. En el plazo de su reinado ocurrieron transformaciones en la vida política de la ciudad. Esas transformaciones iban en contra de los intereses del patriciado. Tras la expulsión de Tarquinio, se creó un senado que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república en el año 509 a.C. La república sistematizó el funcionamiento de las instituciones y creó nuevas. Durante la república, los plebeyos adquirieron nuevos derechos, como la creación del cargo del turbino de la plebe, que era el derecho a organizarse en una asamblea, poder casarse con un patricio y poder tener acceso en el Senado. Tras las victorias que tuvo Roma durante las guerras contra los latinos, los sabinos y los etruscos, logró obtener el control de la península itálica en el año 272 a.C. Las guerras púnicas entre Roma y la ciudad de Cartago provocó que Roma saliera de sus fronteras naturales y adquirir nuevos territorios, como Córcega, Cerdeña, Sicilia, Hispania y Liria, entre otros. Roma ya era considerada una potencia regional. Se apoderó de la cuenca mediterránea y extendió sus dominios. Esto provocó que fuese difícil de gobernar por un único senado al tomar decisiones con rapidez. Por esta razón se originó el triunvirato, que era una alianza entre Julio César, Pompeyo y Craso. Mediante este acuerdo, Julio César quedó a cargo de la incorporación de Galia al territorio romano y así logró ganar prestigio. Tras la muerte de Craso, el triunvirato llegó a su fin, y las tensiones entre Julio César y el Senado comenzaron a surgir, ya que el Senado quería dejarle el gobierno a Pompeyo. Es así que Julio César y Pompeyo se enfrentaron en una guerra civil, en la cual triunfó Julio César y fue nombrado dictador en el año 46 a.C. A pesar que bajo su gobierno la república experimentó un breve periodo de gran prosperidad, algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba abolir la república y restaurar la monarquía. Dicho complot culminó cuando los conspiradores asesinaron a Julio César en el Senado en el Idus de marzo, restableciendo nuevamente la república, pero no duraría mucho. El hijo adoptivo de Julio César, Octavio Augusto de César, asesinó a los miembros del Senado y también a Marco Antonio junto a la reina Cleopatra VII, pasando Egipto a ser una provincia romana en el año 30 a.C. Cuando Augusto regresó a Roma, ascendió al poder y se convirtió en el primer emperador romano en el año 27 a.C. Aquí ya comienza la época imperial de Roma y en todos sus dominios, pero seguía manteniendo las formas republicanas. Los primeros emperadores, desde Augusto hasta la muerte de Nerón, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia. Durante el cargo de Nerón se lo recuerda a una serie de ejecuciones sistemáticas y sobre todo por incendiar Roma, porque tenía la creencia que mientras Roma ardía, él estaba componiendo con su lira. Desde el 69 hasta el 96 después de Cristo dio paso a la dinastía Flavia. Mantuvieron protegidas las fronteras mediante campamentos militares y otorgaron derechos de ciudadanía latina y romana a los habitantes de algunas ciudades del imperio. A esta le sucedió la dinastía Antonina, también llamada la época dorada, ya que llevaron a Roma a su máximo esplendor territorial, económico y de poder. Destacar la figura del emperador Trajano, primer emperador nacido en una provincia romana, en Hispania. Fue un gobernante muy eficaz y muy querido por el pueblo. Bajo su cargo, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía Antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo. Con él reaparecerían muchos problemas previos en cuanto a sucesiones e inestabilidades. Tras el asesinato de Cómodo, el imperio se involucró en una época de confrontación civil, tras quien asumió el trono Septimio Severo.
dando inicio a la dinastía Severa, entre el 193 después de Cristo hasta el 235 después de Cristo, que termina con Alejandro Severo. Después comienza la denominada crisis del siglo III, que duró 50 años. Este fue un periodo de profunda crisis, durante el cual se produjeron fuertes presiones de los pueblos exteriores y una aguda crisis política, económica y social en el interior del imperio. El descontrol fue tal que varias provincias de Occidente y Oriente comenzaron a separarse. Tras una fase de anarquía militar, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se calmó con el ascenso de Diocleciano. Él comprendió que el imperio era demasiado vasto como para gobernarlo en circunstancias tan graves. Decidió trocearlo para hacer más fácil su gobernación e impedir que recayera en crisis. Esta época es conocida como tetrarquía o gobierno de cuatro. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre 4 gobernantes. Este sistema funcionó hasta que Diocleciano abdicó. Algo que resaltar de él es su persecución contra los cristianos, la cual es catalogada como la más intensa y sangrienta de Roma, y fue la última gran persecución contra los cristianos en el imperio. Esto desembocó en una lucha entre los gobernantes, en donde solo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, primer emperador cristiano quien legalizó la religión en el año 313. Constantino también convocó al primer concilio ecuménico universal en Nicea en el año 325 después de Cristo, junto a muchos obispos que sentaron las bases del credo cristiano y unificar los dogmas. Fue esencial para la expansión de la religión. En esta etapa, la capital del imperio fue trasladada a la ciudad de Bizancio, que fue llamada Constantinopla en honor a este emperador. Fueron cambios positivos, pero poco a poco fue entrando en declive gracias a un ejército que ya no era como antes y a una población desmoralizada y empobrecida. El emperador Teodosio I nombró la religión cristiana como religión oficial del imperio. Tras su muerte en el año 395, el imperio se dividió administrativamente en dos, repartida entre sus 2 hijos. Arcadio recibió el imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, y Honorio recibió el de Occidente, con capital en Roma. El imperio romano de Occidente quedó muy desgastado por el malestar social, por la mal gestión de las tierras y por las incursiones bárbaras, que destituyeron al emperador romano de ese momento. Tras esto, el imperio romano de Occidente se derrumbó y desapareció en el año 476, fecha en el que marcó el inicio de la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente, posterior y mejor conocido como Imperio Bizantino, que adoptó el idioma griego como idioma oficial, duraría 1000 años más, hasta la caída de su capital Constantinopla en el año 1453. Durante la época dorada del Imperio Romano se adoptó la expresión Pax Romana, utilizada para referirse al período del imperio que se caracterizó por su calma interior como seguridad exterior, lo que permitió alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En su máxima expansión, el Imperio Romano llegó a dominar 3 continentes. La mayor evidencia del poderío de Roma es su arquitectura. Anfiteatro donde se presentaban espectáculos de combates de gladiadores, circos donde se realizaban carreras de cuadrigas, teatros que presentaban representaciones de tragedias y comedias, termas, acueductos, calzadas, templo para los dioses y basílicas para administrar la justicia. La mayor herencia que también nos dejó fue el derecho romano, uno de los importantes cuerpos de legislación de la humanidad, y el primero de Occidente y base del derecho actual. Para ingresar en el ejército romano, la condición principal era ser hombre y ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad de la antigua Roma estaba dividida en 3. Los patricios eran el grupo privilegiado, porque tenían el derecho a votar, desempeñar cargos políticos y religiosos. Los plebeyos eran libres, pero no eran ciudadanos y estaban excluidos de la vida política y religiosa. Si no pagaban sus deudas, podían ser vendidos como esclavos. Y los esclavos no poseían ningún derecho, se adquirían a través de las guerras. El ejército romano llevaba a los prisioneros de vuelta como parte de recompensa de la guerra. Los esclavos que lograban alcanzar su libertad se los denominaba libertos. Roma tuvo mucha influencia en la actualidad en el aspecto político, cultural, literario y lingüístico. Es por eso que es muy importante estudiar su historia.